Buen día, chicos. La clase pasada estuvimos analizando de motores de combustión interna, o sea, motores que de alguna forma hacían detonar la mezcla dentro del cuerpo del propio motor. Estuvimos analizando los motores de 4 tiempos. Habíamos dicho que en los que estuvimos analizando nosotros íbamos a analizar el caso de un motor con la combustión provocada, o sea, se le genera por una chispa. Ese mismo motor existe haciendo que el pistón vaya un poquitito más arriba y logre que la mezcla detone por sí sola sin necesitar de una chispa, ¿sí? La chispa lo que nos aporta es un poquito de calor, que es lo que justo necesitamos para poder generar la detonación. Sin embargo, en los motores que se llaman de ciclo diésel, que los inventó Rudolf Diesel, en vez de estar una chispa generando ese aporte pequeño de calor, utilizan otra táctica, que es comprimir un poquito más la mezcla de aire y combustible. Entonces, como se comprime un poquito más esa mezcla de aire y combustible, se llega a la temperatura en la cual se provoca la ignición, y lo demás, en general, en el motor, es igual. Digamos, hay un par de válvulas, una para que haya admisión, o sea, por donde entra la mezcla, otras válvulas, una o más válvulas también para que escapen los gases cuando ya se quemó la mezcla de aire y combustible. Pero yo les decía que hay otra clase de motores que se llaman de 2 tiempos, que son más fáciles de entender si uno vio primero los de 4 tiempos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar de analizar ahora. Voy a achicar un poquitito esto, ¿sí? A ver, en un motor de 4 tiempos, como este que teníamos acá, que es el que habíamos estado analizando en la última parte del video, nosotros tenemos en la parte de arriba unas válvulas y tenemos de este lado un tubo de admisión, ¿sí? Vamos a quitar este borde, y de este otro lado un tubo de escape, ¿sí? Y cada uno de esos tubos, el tubo por el cual ingresa y el tubo por el cual egresa, son obstruidos o destapados, digamos, o sea, se les permite o no permite pasar flujos de gases, de acuerdo a si se necesita que entre mezcla o que salgan los gases ya quemados. Los responsables de eso son, por un lado, las válvulas, que son esas que vemos ahí, que se mueven. La válvula de escape es esta roja, la del otro lado, que es la color celeste, es la de admisión, y en la parte de arriba del todo, ahí arriba, están las levas, que al girar hay un momento determinado en el que dicen, bueno, ahora hay que abrir y ahora hay que cerrar. O sea que es como que sincronizan la apertura y el cierre de esas válvulas. La clase de motor que vamos a ver ahora es un motor de 2 tiempos, tiene un funcionamiento diferente. No es que no exista una compresión, o sea, no es que no exista una admisión, no es que no exista una compresión, no es que no haya una explosión y gases de escape. En todo motor se necesita que la mezcla ingrese a la cámara de combustión, ¿sí? Que se comprima y que estalle, y una vez que estalló se necesita descartar los gases de escape. Pero en estos motores en particular que vamos a analizar hoy, que son los de 2 tiempos, eso ocurre de una manera diferente. El orden en que ocurren las cosas, la secuencia en la que ocurren las cosas, no es exactamente igual, y hay cosas que ocurren de manera simultánea. Entonces, para lograr una cosa de esas, se necesita tener otra forma, es diferente la forma del motor. Lo que sí es importante que ustedes conserven
de la idea de este motor es, vamos a seguir teniendo un pistón, vamos a seguir teniendo una biela y un cigüeñal, como los que se ven a esta altura de acá abajo. Sigue habiendo una especie de cárter que es, digamos, a ver, todo este borde gris que contiene la parte del cigüeñal y la biela, ¿sí? Eso va a seguir existiendo. Vamos a seguir teniendo un cilindro en el cual va y viene el pistón. Pero no vamos a tener válvulas exactamente como estas. Sí vamos a tener un tubo por el cual ingresa mezcla y sí vamos a tener otro tubo por el cual escapa gases quemados. A ver. En un motor de 2 tiempos, voy a intentar hacer zoom para agrandar un poco esto. Epa. En un motor de 2 tiempos, si ustedes observan, vamos a tener arriba, en la parte de arriba, tenemos la bujía. Al igual que ocurría en el motor de 4 tiempos, ¿sí? O sea, acá arriba tenemos una bujía. Y tenemos una cámara en la cual, en algún punto, está toda encerrada la mezcla de combustible y con una chispa de la bujía la hacemos estallar. ¿Está bien? Sin embargo, si ustedes observan, por aquí vamos a tener que escapan gases que ya fueron quemados y aquí debajo, ¿sí?, vamos a tener un ingreso de aire con combustible, que en realidad lleva más cosas. Ahora vamos a ver. El asunto con esto es que este motor, vamos a ver que resulta en algunos aspectos más eficiente que el de 4 tiempos, pero hay algunas objeciones con respecto a estos motores que las vamos a, digamos, desmitificar, si es alguna forma de decirlo. Este motor, tal y como está, es un poco más contaminante que los motores de 4 tiempos que actualmente hay. ¿Está? Sin embargo, ya vamos a ver que hay algunas mejoras tecnológicas que producen que se hagan motores de este estilo, que tengan una mejor eficiencia y que a su vez no sean tan contaminantes. Pero es necesario entender cómo funciona este para después mirar lo otro. A ver. Yo lo que necesito que observemos, voy a abrir esto, es cómo es la constitución de un motor de estos. O sea, ¿qué partes tiene un motor de estos? Bueno, por ejemplo, en este motor en particular, ¿sí? Fíjense, aquí ingresa, aquí escapa los gases que ya se quemaron. Y aquí a esta altura de arriba, acá, ingresan los gases de mezcla de aire con combustible. ¿Está? Bueno, van a ver que está en inglés. Aquí la palabra crankshaft es el cigüeñal. Bueno, pistón se escribe igual y combustion chamber es cámara de combustión. Bueno, ¿qué pasa con esto? Aquí, si ustedes observan, no hay levas y válvulas como había en el motor de 4 tiempos. Pero eso no impide que algo interrumpa el ingreso o egreso de gases por los tubos de admisión y escape. Fíjense esto. En esta posición particular en la cual se encuentra el pistón, en este dibujo, justo en este punto de la secuencia, ese pistón está cerrando el tubo de escape. No deja que nada escape. O sea que, de alguna forma, el pistón está jugando el rol de una válvula. A estos agujeros, a estos orificios o tubos de entrada y salida, en los motores de 2 tiempos se les llaman lumbreras.
hay una lumbrera de admisión y una lumbrera de escape. Así como en el motor de 4 tiempos había un tubo de admisión y un tubo de escape, bueno, aquí hay lumbreras de admisión y de escape. Por estas lumbreras, por la lumbrera de admisión ingresa la mezcla de agua, la mezcla de aire y combustible, por la lumbrera de aquí abajo, por la de admisión, y por la de escape, ¿sí?, salen los gases que ya fueron quemados. Claro, vamos a tener que analizar qué es lo que ocurre acá. Pero para eso vamos a ir hasta un punto parecido al que habíamos empezado el análisis la vez anterior. Y entonces voy a elegir ese punto. Nuevamente, al igual que en el motor de 4 tiempos, el pistón tiene carreras entre un punto muerto superior y un punto muerto inferior. Acuérdense que el punto muerto superior y el punto muerto inferior no tenían nada que ver con el punto muerto de la caja de velocidades, sino que se llama punto muerto porque tiene velocidad ascendente, va subiendo, pero cuando llega al máximo de altura y va a comenzar a bajar, en ese punto se queda quieto el pistón, o sea, la velocidad es cero, ni hacia arriba ni hacia abajo. Ahí es un punto muerto. Y lo mismo cuando va en la carrera descendente, si el pistón llega a la parte inferior de todo, no está ni descendiendo ni ascendiendo, está quieto y se llama punto muerto inferior. En este momento que estamos viendo el dibujo ahí, el motor se encuentra en su punto muerto superior y les hago unos clics aquí dentro, ¿sí?, en esta zona de aquí, tenemos la cámara de combustión que está con la mezcla de aire y combustible completamente comprimida, suficientemente caliente para que con una chispita estalle. Y entonces vamos al siguiente paso. Estalla porque, se produce la chispa. Todo esto que voy a ir explicando va a ir siendo correspondido aquí abajo. ¿Por qué? Porque el pistón, según baja y sube, recuerden que hace mover hacia arriba y hacia abajo la biela, por ejemplo, y eso hace que a su vez el cigüeñal gire, ¿sí? No perdamos de vista que lo que estamos viendo es una máquina que transforma un movimiento rectilíneo alternativo o de vaivén en un movimiento giratorio o de rotación en el cigüeñal del motor. Bien, entonces, iniciamos acá. Tenemos toda la mezcla comprimida, lista para detonar, va la chispa. Siguiente paso, comienza la detonación. ¿Y qué pasa cuando detona el combustible? Al quemarse, se le genera una gran temperatura y una gran presión en la cámara de combustión que empuja hacia abajo el pistón. Siguiente paso, el pistón está más abajo, ¿sí? Vamos a ir analizándolo. Siguiente paso, entonces el pistón está más abajo. Siguiente paso, el pistón está más abajo. Siguiente paso, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Fíjense que en este momento estamos llegando a un punto ahí, a ver si lo puedo señalar el lugarcito, más específicamente ahí, en el cual comienza a poder salir, ¿sí?, parte de los gases de escape, ¿sí? Y ahí ya vamos a ver cómo es que salen, pero esencialmente van a ver que por aquí hay un conducto que lleva mezcla que está preparada acá abajo, ¿sí? Acá abajo hay mezcla de aire y combustible, y por este conducto va mezcla hacia arriba, hacia la cámara de combustión. Ahora, claro, ¿qué ocurre? Como la mezcla va hacia arriba, empuja hacia afuera los gases que ya fueron quemados. O sea, si yo me paro acá y miro, la mezcla que ingresa por aquí hace que por este tubo se retiren los gases que ya fueron quemados.
Alguno me puede ir preguntando, ¿y cómo apareció mágicamente? No, esto no es mágico, pero analicemos por parte el problema, así podemos entenderlo todo. Sigamos el ciclo. El pistón sigue bajando y llega al punto muerto inferior y comienza nuevamente a subir. Entonces, empieza a subir, a subir, a subir, a subir y fíjense, el mismo pistón cerró este conducto y este otro conducto. Entonces, ya empezó, o sea, digamos, cerró todo y lo va a comprimir, ¿sí? Y ahí está listo para una explosión más. No sé si notaron algo raro, que es que dio una sola vuelta, pero en esa sola vuelta arrancamos de explosión, ¿sí? Vamos acá, ¿sí? Fíjense, estamos acá inmediatamente antes de la explosión, ¿está bien? Damos la chispa, baja, 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 ya expandiendo. Llega hasta abajo, empiezan a escapar los gases. A la medida que simultáneamente están escapando los gases que ya fueron quemados, también simultáneamente, eso ya no es como en el motor de 4 tiempos, simultáneamente está entrando la mezcla con aire y combustible frescos para una próxima explosión. O sea que en un mismo acto, la mezcla de aire y combustible que ingresa está barriendo los gases que ya fueron quemados, el producto del quemado de la explosión anterior. Entonces, seguimos avanzando, fíjense, ahora el pistón sube y llega a un punto donde cierra la cámara de combustión y la comprime y está listo para una nueva explosión. ¿Sí? Listo para una nueva explosión y acá hace la explosión. O sea, que si ustedes observan en detalle, la explosión de ese motor es a razón de una por cada vuelta que dio el cigüeñal aquí. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las vueltas de cigüeñal en el motor de 4 tiempos eran 2 vueltas por cada explosión? Resulta que este motor tiene una explosión por cada vuelta. Pero bueno, analicemos un poquito más cómo es que está funcionando esto. Hay un momento en el que en este tipo de motor el pistón está usando la cara de arriba para comprimir el combustible, pero el lado inferior del pistón lo está usando para otra cosa y ahora vamos a analizar para qué. Vamos nuevamente a la zona donde esto está aquí arriba. Entonces ahora concentrémonos en la cara inferior del pistón, en la cámara esta, en el tubo este, y observen una cosa. Ahí hay como una pequeña laminita, ¿sí? Que permite, cuando ingresan gases por acá, ¿sí? Que en este caso va a ser la mezcla, permite la laminita que pasen. Pero si intentan volver, no los deja. Entonces, ¿qué ocurre? Muy simple. Funciona como una válvula de retención, ¿sí? O sea, permite que ingrese mezcla, pero no permite que vaya para atrás. Es muy importante que no pierdan de vista la función de esa laminita. Entonces, ahí vamos. Fíjense esto. Si uno, a ver, ¿dónde está?
Si uno comienza a hacer evolucionar el pistón, que acaba de llegar al punto muerto inferior, fíjense lo que empieza a pasar. Lo próximo que empieza a pasar es que el pistón comienza a subir. Ahora, en este punto en particular, el pistón acaba de cerrar todo. Si ustedes observan, toda esta zona verde está cerrada entre esta válvula y ese tubo que ha sido cerrado por el pistón. De modo tal que cuando el pistón suba un poquito más, va a trabajar haciendo vacío del lado de abajo. O sea, es como una jeringa que está chupando, pero del lado de abajo. Olvídense del lado de arriba por un momento, ¿sí? Está chupando del lado de abajo el pistón. Y entonces, como se genera una baja presión en toda esta cámara, que es el cárter, fíjense lo que le pasa a esa lengüeta. Ahí vamos. ¿Sí? Fíjense lo que le pasa. Se abre y deja pasar mezcla. ¿Entienden? O sea, cuando el pistón hace su carrera hacia arriba, chupa, hace vacío en la parte de aquí abajo. Y al hacer vacío en la parte de aquí abajo, esta válvula de acá se abre y deja que pase mezcla de aire con combustible al interior de todo este cárter. Pero esta mezcla no va absolutamente a ningún lado todavía. ¿Está? Seguimos avanzando en el ciclo, ¿sí? Fíjense, llegamos al punto muerto inferior y ya no puede el pistón ir más hacia arriba, por lo tanto no puede hacer más vacío, va a comenzar a bajar. ¿Qué pasa ahora? Comienza a bajar, ¿sí? Lentamente, y miren lo que le ocurre a la valvulita esta. Cuando el pistón va bajando, la valvulita se cierra. ¿Está? Cuando la válvula se cierra, el pistón empieza como a presionar la mezcla en toda esta cámara. Entonces, toda esta mezcla que está acá, en la zona verde, ¿sí? Que se la señalo ahí con el mouse, toda esa mezcla que está ahí en la zona verde, está a una leve presión, no mucha, pero un poquito presurizada. Y entonces fíjense una cosa, en el momento en que el pistón logre bajar lo suficiente para que se abra ahí, esta mezcla que está a leve presión va a intentar escaparse hacia la cámara de combustión, hacia arriba se va a intentar escapar. No puede escaparse por este lado porque se lo impide la válvula, entonces no le queda otra que escaparse por este otro tubo, ¿sí? Observémoslo. Vamos hacia abajo un poquitito más y fíjense, está ya a presión, tiene un poco de presión y produce el siguiente efecto. Fíjense, entra por acá y acá ya está abierto, o sea que causa un barrido empujando la mezcla fresca a los gases viejos. ¿Está? Fíjense, entra, expulsando los gases, sigue entrando y ya eso está todo calculado de modo tal de que en cada ciclo expulse los gases anteriores y permite el ingreso de mezcla fresca. ¿A dónde? A la cámara de combustión, que es la parte de arriba del pistón. ¿Sí? Luego el pistón se mueve y cierra la cámara de combustión, la sella completamente. Ya ahí no puede ir ni para el lado del escape ni para el otro lado, no puede ir hacia ningún lado y ya estamos en condición de esa mezcla que hemos colocado ahí, la comprime el pistón y la comprime, digamos, y la prepara para la siguiente explosión. Entonces, a ver, si yo cierro esto y les muestro esto con una vista previa,
Yo lo que quiero que observen, ¿sí? A ritmo tranquilo, a ver si puedo acomodar esto mejor, es lo siguiente. Fíjense, primero, cada vuelta que hace el cigüeñal hay una explosión arriba. Fíjense, una vuelta, una explosión. Otra vuelta, otra explosión. Otra vuelta, otra explosión. O sea, por cada vuelta que da el cigüeñal hay una explosión. ¿Está? Si el cilindro mide lo mismo que en un motor de 4 tiempos, por cada vuelta que da el motor nosotros logramos quemar una cierta cantidad de combustible. En el otro, por cada 2 vueltas logramos quemar la misma cantidad de combustible. Entonces, ¿qué es lo que se puede decir de estos dos elementos? O cómo se puede comparar el motor de 4 tiempos con el de 2? Bueno, muy sencillo. Si yo veo qué cantidad de combustible quemo por cada vuelta, en logro quemar una unidad de combustible por vuelta, mientras que en el otro logro quemar una unidad de combustible cada 2, o lo que es lo mismo, media unidad de combustible por vuelta. Uno diría, bueno, quema menos combustible el de 4 tiempos. No, la realidad es que dos motores que pesan lo mismo, ¿sí? En el de 4 tiempos estoy logrando generar menos potencia para la misma cilindrada. O sea que una de las características que tienen los motores o sea, si yo quiero más o menos la misma potencia, tengo que quemar más o menos la misma cantidad de combustible. ¿Está? Entonces, ¿qué ocurre? En un motor de 2 tiempos tenemos un motor más compacto, más pequeño, más liviano que el mismo motor para la misma potencia en 4 tiempos. Entonces, ahora vamos a ver algunas cuestiones. En el motor de 4 tiempos, y ahora voy a volver un instante a la animación de un motor de 4 tiempos, que quiero que la vean. Acá tenemos la del motor de 4 tiempos. Todas estas piezas móviles que se ven aquí abajo, ¿sí? Necesitan ser lubricadas, ¿sí? Necesitan estar libres de rozamiento. ¿Cómo se logra eso? Bueno, se logra poniendo aceite en la parte esta de abajo que se llama cárter. ¿Está? Pero claro, uno piensa y están muy bien divididas por el pistón la zona donde se producen las explosiones, entra la mezcla, se va el escape y todo, está en la parte superior, en este caso, y en la parte inferior está el depósito con aceite que se encarga de lubricar todo este mecanismo que se mueve. Cuando uno se va a mirar el motor de 2 tiempos, a ver, este se ve mejor. Cuando uno se va a mirar este motor de 2 tiempos, se encuentra con que si uno pusiera aceite aquí, en la parte de aquí abajo, como está todo el tiempo, digamos, a ver, como está todo el tiempo ingresando por aquí por la admisión una mezcla de aire y combustible, todo eso se empezaría a mezclar con el aceite que estaría en el cárter de abajo. Y en algún punto uno no tendría mucho control sobre lo que termina entrando aquí por la lumbrera de admisión, ¿sí? Que es este tubito que conecta el cárter con la cámara de combustión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y esto por ahí el que haya andado en una motito de 2 tiempos, de motor de 2 tiempos, lo conoce. Se prepara la mezcla. En vez de poner el aceite acá abajo, se pone una mezcla de nafta más aceite, que es un aceite especial, se llama aceite 2T. Cuando uno va a cargar combustible en un vehículo estos de 2 tiempos, ya sabe que tiene que poner la cantidad de aceite 2T que corresponde para la cantidad de litros de combustible, es una proporción. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que termina ingresando por la admisión el aire, el combustible y el lubricante que van a ingresar
acá a la parte baja del cárter. Con eso se aseguran de que este motor va a estar lubricado, va a tener lubricada toda la parte del cigüeñal, la biela, la parte donde articula la biela con el pistón, digamos, ¿sí? Uno tiene el pistón y tiene la biela, y la biela necesita una articulación ahí. Bueno, esa articulación tiene que estar lubricada porque está yendo y viniendo muchísimas veces por segundo, y tiene que estar bien lubricado porque si no se estropea todo el material. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pasa que los lubricantes estos también son quemados acá, en la cámara de combustión. O sea, no solamente se usan para lubricar abajo, sino que una porción de ellos termina yendo a la cámara de combustión. Y, entre otras cosas, por eso es que se tiene a estos motores por motores que, si bien pesan poco para la potencia que desarrollan, tienen la mala fama de que contaminan. Esto habría que analizarlo muy seriamente. ¿Por qué? Porque como pesan mucho menos, de hecho, prácticamente pueden pesar, para una potencia dada, pueden pesar la mitad que un motor de 4 tiempos. Fíjense que no tienen prácticamente piezas, muy pocas piezas móviles, no tienen válvulas, no tienen árboles de leva, no tienen ninguno de todos esos eh, eh, mecanismos, con lo cual empiezan a ser kilos que se sacan, y después encima, para una misma potencia yo puedo tener la mitad de la cilindrada, ¿sí? La mitad de los centímetros cúbicos que tenga el pistón. ¿Por qué? Porque en estos motores, por cada vuelta de cigüeñal hay una explosión. En los otros, por cada 2 vueltas hay una explosión. O sea, en los de 4 tiempos hay la mitad de la transformación de combustible en energía que en uno de estos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos ocurre? Lo que nos ocurre es que habría que analizar muy bien porque pesan mucho menos, su relación entre peso y potencia es el doble de una de 4 tiempos, ¿sí? Entonces, tienen la mala fama porque queman el lubricante, pero no necesariamente, todos los modelos de motores de 2 tiempos van a ser más contaminantes. Acá ahora me voy a pasar a un esquema que quiero que veamos, ¿sí? No es idéntico el dibujo, pero es suficiente para poder analizar los tiempos, ¿sí? Básicamente, el motor de 2 tiempos va a tener un tiempo, ¿sí? Que es cuando está por debajo haciendo admisión y arriba está haciendo compresión. O sea, hace simultáneamente con una cara del pistón una función y con otra cara del pistón la otra función. Entonces, quizá no sea lo más feliz hacerlo en este. Vamos al dibujo que es con el que ya estábamos familiarizados, ¿sí? Cuando el pistón está haciendo la carrera ascendente en este esquema, a ver, les busco bien un momento que esté en plena carrera ascendente. Bien. Vengo aquí. Aquí el pistón está comenzando a subir, ¿de acuerdo? Entonces, sube más, sube más. Si ustedes analizan, sube más. Cuando el pistón está en carrera ascendente, está del lado de la cámara de combustión con la cara superior comprimiendo combustible. Y del lado de la cara inferior está chupando mezcla de aire, aceite y lubricante. O sea que el primer tiempo de estos es un tiempo de admisión y compresión. ¿Está? Si uno continúa evolucionando, comienza la carrera, o sea, una vez que se hace la chispa,
comienza la carrera descendente. Cuando comienza la carrera descendente, una vez más vamos a ver que se producen dos funciones en el mismo movimiento. Y ahora veamos cuáles son. Bueno, del lado de la cara superior del pistón, la cámara de combustión acaba de hacer el estallido y entonces está haciendo la expansión o combustión. ¿Está? Ahora, del lado de la parte inferior del pistón, fíjense que hace una función que es la siguiente. Comprime un poquito la mezcla que hay abajo en el cárter, ¿sí? ¿Para qué? Para poder dar lugar a la admisión. O sea, fíjense que cuando el pistón hace la carrera descendente, ¿sí? Del lado de arriba está haciendo la expansión porque ya hubo la explosión y del lado de abajo se está preparando para poder meterle combustible por esta zona, ¿sí? Para meterle combustible aquí meterle combustible así a la cámara de combustión, ¿sí? Y barrer los gases de escape. ¿Estamos? Así que dijimos, cuando va hacia arriba, compresión, admisión. Cuando va hacia abajo, expansión o explosión y escape. ¿Sí? Uno diría, che, pero está haciendo la admisión. No, la admisión en realidad la hizo aquí abajo. Lo que está haciendo ahora es lo que ya había tragado en la admisión, lo está metiendo a la cámara de combustión para empujar hacia afuera los gases de escape. ¿Sí? Admisión, compresión, expansión, escape. Esos son los dos tiempos. ¿Sí? Claro, ¿qué pasa? Eso en el motor de 4 tiempos son 4 tiempos. En uno hace 2 y en otra vuelta de cigüeñal hace 2. Acá, en media vuelta de cigüeñal, que es cuando el pistón desciende, hace 2. Y en la otra media vuelta de cigüeñal, que es cuando el pistón asciende, hace los otros 2, las otras 2 funciones. ¿Por qué? Porque se están aprovechando ambas caras del pistón para que cada una juegue un rol de acuerdo a si el pistón está descendiendo o ascendiendo. Es un motor que, como les digo, es más simple, ¿sí? Pero se torna un poquito más complejo de analizar si uno no vio primero el de 4 tiempos. Hasta acá, todo bien. Ya entendimos más o menos, espero que me hayan podido entender cómo funciona un motor de 2 tiempos. Ahora, esta no es la única clase de motores de 2 tiempos. Y yo les digo que los motores de 2 tiempos han tenido mala prensa, pero, como siempre, la tecnología va avanzando. Y hay algunas innovaciones que tardan en llegar a la vida civil. Alguna vez hemos charlado, sobre todo con ustedes cuando estaban en segundo año, que muchos de los avances tecnológicos que uno ve hoy en día, muchos de ellos tienen relación con el uso militar. Yo ahora les voy a empalmar este video mío con un video pequeño de un programa de televisión que se llama, creo que Autotécnica, donde el ingeniero Garibaldi, que es un ingeniero mecánico que sabe mucho de motores, les explica cómo es el funcionamiento de unos motores de 2 tiempos que son de ciclo diésel, ni siquiera tienen bujía, o sea que lo hacen explotar comprimiéndolo al combustible, o sea, son todavía más sencillos que esto, y de 2 tiempos, pero que tienen los pistones colocados de una manera rara. Tienen pistones que van opuestos en un mismo cilindro, ¿sí? Y funcionan de un modo un poco extraño, pero están muy bien explicados. Así que hasta aquí lo que yo puedo enseñarles de cómo funciona un motor de 2 tiempos, y los dejo con este otro video que lo voy a empalmar todo junto en una misma presentación.
cuídense, cuando terminan de ver toda esta otra partecita que yo les dejo del ingeniero Garibaldi, lo que les pido es que me remitan el resultado de sus apuntes de haber visto este video. Chao, chao. Los motores con pistones que suben y bajan o van de un costado para el otro, ya hace casi 2 siglos que andan dando vueltas, y cuando creemos que ya está todo escrito, a veces nos encontramos con sorpresas. Por ejemplo, en usos bélicos, hace ya casi 80 años que se venían usando y por alguna extraña razón nunca llegaron al uso comercial o el uso de calle. Me refiero concretamente a un motor diésel muy especial que con los últimos desarrollos la gente de Cummins ha logrado unas reducciones en costo operativo que son realmente formidables. Le digo, en caso del combustible se puede hablar casi del 50%, que son los motores con pistones opuestos. ¿Qué es esto? Como ustedes lo ven en imagen, en un mismo cilindro, 2 pistones que se oponen y con una suerte de cámara de combustión única que comparten 2 pistones. A ver, ¿y qué se puede lograr con esto? Bueno, hay interesantes fenómenos como por ejemplo, si este motor en lugar de funcionar con 4 tiempos, como lo haría un motor convencional con válvulas, acá sería imposible, sencillamente sería imposible. ¿Cómo pondríamos las válvulas ahí adentro? No hay forma de hacerlo. Entonces funciona en base a un motor de 2 tiempos. Y motor de 2 tiempos de una manera muy interesante porque se las arreglan para que el sistema de lubricación sea similar al de un motor convencional y no haya que estar usando mezcla, pese a que sea un motor de 2 tiempos y diésel y turbo comprimido, con 2 inyectores que están trabajando en oposición. Bueno, se logran una serie de cosas desde el punto de vista de turbulencia. Una cosa se llama swirl y otra se llama tumble. El tumble es cómo se mueve en forma de aro, por decirlo así, en la mezcla dentro del cilindro. El swirl es cómo gira esa mezcla para lograr una pulverización y una evaporación de la mezcla lo más eficiente posible para que se queme de la mejor manera posible. La cuestión es que se logra una eficiencia realmente formidable. Por ser un motor de 2 tiempos, justamente no tiene un tren de admisión con válvulas, árboles de leva, sincronizaciones y compañía, lo hace mucho más sencillo, mucho más simple. Sintonizando la admisión y a través de los turbocompresores se logra realmente un llenado muy eficiente, es decir, se transforma en un motor altamente eficiente, con pocas pérdidas de calor y que realmente funciona y con mucha durabilidad. Mire, desde el momento que se lo usa para aplicaciones bélicas, que son aplicaciones extremas, significa que esto realmente funciona y funciona bien. En estos momentos donde realmente la eficiencia del combustible está siendo la primadona de esta ópera, que es, bueno, menor combustible y las menores emisiones posibles. Curiosamente, este motor también tiene un nivel de emisiones bajísimo en lo que hace a humo y lo que hace a óxidos de nitrógeno, que son de las cosas que caracterizan como cosa negativa a los motores diésel. Es decir, estamos en presencia de un motor de 2 tiempos en ciclo diésel con bajas emisiones, cilindros que se oponen. ¿Se da cuenta por qué cuando yo le digo de que nunca está todo escrito y que siempre hay una página más del libro que nos olvidamos de leer o que alguien está escribiendo? Bueno, acá lo tiene, se lo presento. Suscríbete a nuestro canal YouTube Autotécnica TV, videos exclusivos y los anticipos del mundo automotor.